Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mariela Sánchez Reñafé y voy a ser la tutora que los guíe en Lengua Inglesa 3. En esta materia vamos a hacer foco en el uso independiente del idioma inglés, en diversas situaciones de comunicación, en el uso de las reglas gramaticales, léxico-sintácticas y morfológicas de la lengua extranjera, según la variedad de contextos o las situaciones comunicativas a las que nos podamos encontrar, a la identificación e internalización de los mecanismos discursivos, para lograr textos coherentes y cohesivos en inglés, obviamente para la producción e interpretación lo más efectiva posible. Vamos a hacer foco en el desarrollo de la capacidad de producir textos de diferentes tipos para diferentes tipos de audiencia y obviamente en la comprensión de textos también, para que no sea más que una simple repetición de la información. Vamos al módulo 1, más específicamente a los objetivos de la unidad 1. ¿Qué vamos a intentar lograr en esta unidad? Vamos a intentar lograr identificar y aplicar mecanismos de cohesión, demostrar la comprensión y el uso de marcadores del discurso, comprender la organización textual en función a organización de ideas y el propósito del mensaje, demostrar a través de la producción escrita el uso correcto de las estructuras textuales, selección de información adecuada y un desarrollo coherente en la presentación de las mismas, y obviamente comprender y producir textos usando diferentes géneros de escritura en el ámbito académico, que van a ser que van a implicar comparación y contraste, causa y efectos, procesos y narraciones. Obviamente siempre utilizando el estilo adecuado y requerido. Los contenidos de la unidad 1 para lograr esos objetivos van a ser, bueno, vamos a trabajar con los géneros académicos, como dije, los que implican comparación y contraste, cómo lograr la relación, cómo relacionar las ideas en lo que es un texto que implica una comparación y contraste. Vamos a trabajar con textos, con géneros que describan procesos. En este caso vamos a trabajar con lo que es la voz pasiva, ya que la idea es focalizar en el proceso y no en el actor. Vamos a trabajar con causa y efecto y con las formas verbales y las estructuras sintácticas más habitualmente usadas para el fin, y obviamente con el género narrativo. Vamos a trabajar con los mecanismos de cohesión, el uso de pronombres, elipsis, sustitución, y vamos a trabajar también con lo que es la cohesión léxica y gramatical. Ustedes ya tienen conocimientos previos respecto a esto, pero bueno, a grandes rasgos, la cohesión léxica tiene que ver con la forma de mantener el significado de un texto, relacionando, relacionando determinadas palabras según su significado, y la cohesión gramatical viene dada por los mecanismos de referencia, ¿sí?, interna y externa, para lograr, obviamente, un escrito cohesivo. Los marcadores de discurso y el estilo. ¿Cómo lograremos alcanzar los objetivos de esta unidad? Bueno, con mucha lectura y exposición. Vamos a exposición a material auténtico, ¿sí? Leeremos textos modelos para identificar mecanismos cohesivos, los tipos de referencia, nexos, repetición, elipsis, etc. Y las posibles malinterpretaciones. Y luego las aplicaremos en producciones propias. Vamos a trabajar con textos para familiarizarnos con con marcadores discursivos, y vamos a tener que identificar la relación establecida por esos marcadores discursivos, y obviamente también las utilizaremos en producciones propias. El uso incorrecto de algún marcador discursivo resulta en la malinterpretación de un mensaje, ¿sí? Analizaremos el estilo empleado en diferentes textos modelos con propósitos y audiencias diferentes para determinar el tipo de estructuras sintácticas y terminología según el caso. Y también las aplicaremos en producciones propias. Puntualmente para los géneros académicos, bueno, vamos a leer modelos de textos, por ejemplo, donde se comparan tendencias, resultados, puntos de vista, etc., para internalizar el mecanismo de comparación y contraste, y cuáles son las formas comparativas y los marcadores de cohesión típicos. Vamos a leer textos que describen, por ejemplo, procesos, ya sean naturales, de investigación, ejemplo, el método científico, para trabajar la voz pasiva en presente y pasado, y también la secuenciación. Vamos a también analizar lecturas de diversos campos, por ejemplo, finanzas, ciencias,
para familiarizarnos con las estructuras que expresan causa y efecto, ¿sí? Cuáles son los verbos típicos y las estructuras típicas para lograr la comprensión y la producción flexible y fluida. En el caso de las finanzas, un ejemplo podría ser la causa y efecto de la fluctuación del precio del cambio, por ejemplo. Y usaremos short stories, que es el género narrativo, pero en este caso enfocándonos en la función que puede cumplir, por ejemplo, en una introducción, no tanto como volcándonos a lo literario, digamos. Y obviamente con este género también podemos ejercitar el poder de síntesis. En los objetivos de la unidad 2, bueno, vamos a intentar lograr identificar los elementos de un ensayo, elaborar una tesis y la topic sentence, por supuesto, para expresar la perspectiva desde la cual se abordará el tema a desarrollar. Vamos a seleccionar y organizar ideas según el esquema textual a utilizar. Vamos a presentar a través de la producción escrita de un ensayo expositivo temas relacionados con los núcleos temáticos de la unidad, demostrando organización de la información adecuada y un desarrollo coherente en la presentación de la misma. Y vamos a intentar lograr escritura concisa, sin redundancia, ambigüedad y construcciones faltas de contenido. Los contenidos para lograr esos objetivos van a ser, vamos a trabajar con el ensayo, ¿sí? Cuál es la estructura y el propósito. Vamos a trabajar con lo que es generar el tema y la tesis, y cómo acotamos el tema. Vamos a trabajar con la generación y jerarquización de ideas en la estructura textual. Esto nos va a servir para construir un outline, ¿sí? Y en base al mismo después desarrollar, escribir propiamente dicho nuestro ensayo. Vamos a trabajar puntualmente con el ensayo expositivo, cuáles son sus características. Este va a ser el contenido de redacción de la unidad. Vamos a trabajar con la que es evidencia, ¿sí? Es información, soporte de la tesis. Y para esto vamos a necesitar revisar conceptos como ser paráfrasis, referencias y citas. Y resumen. Y por supuesto, wordiness, que tiene que ver con la omisión de palabras y frases innecesarias, ¿sí? Redundancia, etc. Todo esto hace a una escritura concisa. ¿Cómo lograremos los objetivos de la unidad? Bueno, en este caso vamos a leer modelos de ensayo para identificar sus características, funciones, estilo, estructuras. Trabajaremos en la construcción del outline, como les dije. ¿Qué va a implicar esto? Generar y seleccionar ideas según criterios basados en la relevancia e importancia de las mismas, ¿sí? No es que yo voy a generar ideas y las voy a ubicar, las voy a jerarquizar al azar, ¿sí? Tengo que seguir un orden en base a las relaciones que voy a establecer entre las mismas ideas. Ejercitaremos la paráfrasis y el modo de citar para utilizar la información de fuentes externas que nos sirva de evidencia para sustentar nuestra tesis a lo largo del texto. Y trabajaremos con gramática, sintaxis y vocabulario para lograr oraciones concisas, coherentes y claras. La idea es evitar ambigüedad, rodeos y oraciones, como pongo acá, relleno, que no aportan al contenido o al mensaje, es decir, que hasta son irrelevantes. A grandes rasgos, para escribir un ensayo, ¿qué vamos a tener que hacer? Generar ideas sobre una pregunta concreta, no sobre un tema muy amplio. Hay que limitar, narrowing en este caso, hay que limitar el tema, enfocarlo y organizarlo según una cierta perspectiva. Esto es, según la tesis. Vamos a elaborar la tesis que va a indicar la interpretación de las implicaciones de la pregunta, así como el orden que seguirá el ensayo. Acá yo le doy 2 ejemplos. Vamos a trabajar con el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo vamos a desarrollar los aspectos que se indicaron en la introducción, ¿sí? Usando estrategias apropiadas de organización. Acá tenemos que tener en cuenta la cohesión y la unidad de los párrafos. En el caso del ensayo académico, no suele hacer uso de la descripción ni de la narración, sino de la exposición. O sea, incluye una declaración general, una tesis y la evidencia específica para apoyarla. Acá vamos a usar paráfrasis y citas como les dije anteriormente. Por último, la conclusión, que es el último párrafo y que debe, hablando mal y pronto, resumir y englobar todo lo que se dijo anteriormente. A lo largo del proceso de escritura vamos a trabajar con la plasticidad del idioma para producir oraciones variadas, es decir, para enriquecer el texto, que no se repitan patrones de escritura, ¿sí? En el módulo 2
vamos a trabajar con los objetivos de la unidad 3, que van a ser demostrar mediante tareas específicas la comprensión lectora de distintos tipos de textos que impliquen mecanismos de comparación y contraste. Vamos a trabajar con comparar y contrastar en esta unidad. Vamos a intentar comprender, producir y utilizar diversos tipos de oraciones, producciones escritas. Comprender y reproducir de manera coherente información, utilizando el contexto para la comprensión de palabras y conceptos. Redactar, comparación y contraste de manera clara, precisa, cohesiva y coherente, utilizando vocabulario pertinente según lo requiere el contexto y las estrategias de organización acordes al propósito. El contexto va a ser la audiencia, el propósito, etc. Los contenidos de la unidad 3, bueno, vamos a trabajar con los que son los patrones de construcción de oraciones, ¿sí? Distintos tipos de oraciones, simples, compuestas, etc. Vamos a trabajar con textos complejos, en los cuales la sintaxis oscurezca la comprensión del mensaje. Vamos a trabajar con el ensayo de comprensión y contraste puntualmente, con estructuras sintáctico-morfológicas para comparar y contrastar, y con los nexos que relacionan las ideas de comparación y contraste, ¿sí? ¿Cómo trabajaremos? Bueno, trabajaremos con textos sintácticamente complejos que dificultan la comprensión. Nos van a poner en la obligación de analizar los constituyentes de las oraciones para simplificarlos, para simplificar estas oraciones y así lograr comprender el mensaje. A veces resulta ser que nos encontramos con un texto cuyo vocabulario nos parece familiar y aún así no logramos comprender qué es lo que se nos intenta decir, ¿sí? Y es porque la sintaxis es muy compleja. Y también analizaremos las formas en las que los textos utilizan los nexos para establecer las relaciones internas según el propósito, para también aplicarlas en la escritura de un ensayo. Los objetivos de la unidad 4. Finalmente llegamos a la unidad 4 y al finalizarla deberían ser capaces de comprender y producir ensayos, usar de manera eficiente la plasticidad del idioma para expresar el concepto sobre tópicos propuestos siguiendo los lineamientos que exigen los distintos tipos de textos según su función, utilizar de manera flexible los componentes de las oraciones para producir construcciones variadas y relacionadas correctamente unas con otras, y ubicar información en la oración según su grado de importancia, utilizando los elementos constituyentes de las oraciones, y evitar construcciones ambiguas, incompletas y poco claras. Los objetivos de la unidad 4 van a ser el ensayo, específicamente del causa y efecto, la expresión de relación causa y efecto, los nexos, cuáles son los verbos, las conjunciones, las frases proposicionales y adverbiales utilizadas para expresar relaciones de causa y efecto, la ubicación de la información según su importancia, ¿sí? El inglés y en las sintaxis del inglés nos permite ubicar la información en distintos puntos de la oración según sea su relevancia. Vamos a trabajar con el ensayo también puntualmente de problema-solución, y vamos a trabajar con lo que es vocabulario, con conjuntos lexicales, expresiones idiomáticas y collocations. Si bien este último punto yo lo incluí en la unidad 4, esto se trabaja en toda la materia, ¿sí? A lo largo de todo el cursado. ¿Cómo vamos a trabajar los contenidos de esta unidad? Vamos a leer muestras de ensayo destinados a la unidad, o sea, los dos tipos de ensayos específicos de esta unidad, para identificar y repasar sus elementos, la mecánica de la organización de ideas características del tipo de ensayo del que estoy leyendo, los patrones verbales mayormente usados y el estilo y de la variedad de oraciones. Repetiremos los pasos de la escritura de ensayos dados en las unidades anteriores para escribir los ensayos, y en la lectura y en la posterior producción prestaremos atención a cómo lograr un texto rico en términos de vocabulario usando mecanismos de corrección léxica y gramatical, así como también tendremos en cuenta la producción de oraciones que no respondan a un solo patrón y que sean concisas y claras, que sigan una lógica correcta en su relación a lo largo del texto, ¿sí? Esto, como ya les digo, el input va a ser basándonos mucho en la lectura y luego en la bajada a tierra en lo que son las producciones escritas.
espero que el cursado sea lo más productivo posible.